Hola a todos, mi nombre es Armando García y dentro de este tema de fundamentos matemáticos preparatorios para el posterior análisis y cálculo de antenas básicas, vamos a cometer el capítulo de números complejos. Normalmente nosotros en nuestra vida cotidiana conocemos la clasificación de los números reales y decimos que delante de una determinada cantidad de elementos decimos que hay 1, 2, 3, 4, etc. Estos son números reales. Normalmente, cuando se empezó a contar en la antigüedad, claro, se contaba con los dedos de la mano. Normalmente hay un sistema de numeración, que se basa en la cantidad de dedos de la mano. Entonces, este sistema de numeración le llamamos también base de numeración, y en este caso sería una numeración de base 10, por los 10 dedos de la mano. Y entonces a estos números que nosotros utilizamos les llamamos números decimales, porque son 10, y van desde el 0 hasta el 9. Además de la numeración en base 10, existen otras bases de numeración que se emplean modernamente, sobre todo en el tema informático, como son números en base 2, en base 8 o en base 16. Por ejemplo, los números en base 2 son solamente dos guarismos, que sería el 0 y el 1. En el sistema de 8, en el sistema de numeración de base 8, llamado octal, tenemos los números del 0 al 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el sistema de numeración de base 16 tenemos del 0 al 9 más unas letras A, B, C, D, E y F. Estos son las bases de numeración más o menos que nosotros empleamos comúnmente. Independientemente de todas estas bases de numeración, existe un número que es muy importante en el número de las matemáticas, que es llamado número E. El número E, perdón, responde a la fórmula que es igual al límite de cuando un número n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n elevado a n. ¿Esto qué significa? Parece una expresión bastante complicada, pero veremos que no lo es. Si a esta fórmula que hemos explicitado ahí vamos dando valores a n, veremos que cuando a n decimos que vale 1, desarrollamos el 1 más 1 partido n elevado a n y nos dará un valor de 2. Si decimos que le damos a n un valor de 2, obtendremos un valor de 2,25. Si obtenemos un valor de 3, de 2,37, etc. Si damos un salto grande, porque no vamos a andar para ver este tema de 1 en 1, le vamos a dar, por ejemplo, un valor de 1000, vemos que el valor de E es 1,7169. Si volvemos a dar otro salto y le damos el valor de 1.000.000, vemos que el valor de E vale 2,71, 82, 81, etc. Y si seguimos dando valores altos, tendiendo a infinito, como explica la fórmula, cuando decimos límite de n tiende a infinito, si nosotros llegáramos al infinito, o por lo menos a un número suficientemente alto, conseguiríamos un número, por ejemplo, como el que está abajo, que es el que utilizan las calculadoras, que es 2,7, 18, 28, 18, 28, 45, 90. Y podemos seguir. Pero con esta cantidad de decimales es más que suficiente para conseguir una exactitud determinada. Bien, dentro de todo, ya una vez visto todo este tema de lo que es los números y las bases de numeración, vamos a hablar ahora de otro tema, que van a ser ya los números complejos. Si estamos nosotros determinando por ejemplo, una ecuación, estamos hablando de álgebra, y en una ecuación determinada, en un momento determinado nos aparece una expresión como la que vemos ahí arriba, de raíz de menos 4, y esto podría ocurrir, por ejemplo, en la solución de la ecuación de segundo grado, x al cuadrado menos 2x más 2 igual a 0, que al resolverlo nos da un valor de 2 por precisamente raíz de menos 4.
Bien, no existe ningún número que multiplicado por sí mismo valga menos 4. Porque si el número es positivo, por ejemplo, más 2 por más 2 sería más 4. O menos 2 por menos 2 sería más 4. Luego no hay ningún número elevado al cuadrado que sea capaz de dar un número negativo. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, porque no podemos determinar cuál es ese valor. Entonces ya simplificando la raíz de menos 4 podemos decir que es igual a 2 por raíz de menos 1. Entonces hemos aislado ahí la expresión o el factor raíz de menos 1. A ese factor, que tampoco tiene ningún número racional, o sea, no tiene ninguna solución racional, le vamos a dar el título de número imaginario o unidad imaginaria. Y entonces la expresión gráfica de ese número, raíz de menos 1, la vamos a llamar J o I. En función de si empleamos este número en el tema técnico, o sea, en el mundo técnico o en el mundo matemático. Nosotros lo emplearemos, ya que vamos a hablar siempre de temas eléctricos y temas técnicos, a ese número de raíz de menos 1 le denominaremos J. Y así, entonces, el número de raíz de menos 4 se va a convertir en 2J. Y diremos que tiene una solución imaginaria. Y entonces tenemos un nuevo campo, cuya unidad será J, y que corresponde al campo de los números reales a raíz de menos 1. Que hemos dicho que en ese campo de números reales no tiene solución. Vamos a definir el número imaginario entonces como el producto de un número real por la unidad imaginaria. Perdón. Sí. Cualquier número, entonces, nosotros lo podemos representar en un sistema de coordenadas cartesiano, en el que los números reales los situaremos en el eje de las abscisas, en el eje de las X, y los imaginarios en el eje de las ordenadas. De esta manera, al sistema de coordenadas le llamaremos plano complejo o campo complejo, porque ahí vamos a representar todos los números complejos. En la naturaleza general de cualquier número siempre es compleja y consta de dos componentes, una real y la otra imaginaria, como hemos visto. Un número complejo es el resultado de la suma de un número real y un número imaginario. Un número real también es un complejo, porque cuya parte imaginaria es 0, pero lo podemos tratar como un número complejo. Y un número imaginario es un número complejo también, cuya parte real es 0. Si vamos a dibujar un sistema de coordenadas cartesiano, al cual le vamos a llamar campo o espacio complejo, en él veremos el signo del número real y la potencia a la que está elevada J, y nos determina la posición de ese número dentro del cuadrante del sistema de coordenadas. Así, las potencias a las que se puede elevar el número J tiene una correspondencia con los números bien real o imaginario. Cuando J está elevado a 0, como cualquier unidad, su valor es 1. Si J está elevado a 1, su valor sigue siendo J. Si lo elevamos a 2, como en el campo real es raíz de menos 1, elevado al cuadrado será menos 1. Y así iremos obteniendo valores de 1, J, 1 menos J, 1, J, etc. Y así sucesivamente. Entonces vemos que el valor de J, según su potencia, varía de forma secuencial y un periodo de 4, tomando valores de, ya lo hemos dicho, de 1, de J, de 1 y menos J. Así que como ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que J elevado a 3J, que sería un número imaginario, perdón, que esto se ha levantado, 3J, que es un número imaginario, en realidad si lo descomponemos equivale a J elevado a 2 y 3 por 3 elevado a 2. J elevado a 2 hemos dicho que es menos 1, porque es la raíz cuadrada, o sea, el cuadrado de una raíz cuadrada de menos 1, y luego es menos 1. Y 3 es 9. Luego, J3 elevado al cuadrado sería igual a menos 9. Y así podríamos seguir descomponiendo los valores de los productos y entonces ir averiguando cuáles son las potencias de cada uno de ellos. Y eso vale para cualquier elemento de J. Esto sería un plano complejo y en él estarían situados los valores
los valores de los números reales y los números imaginarios. Hemos cambiado el sistema de ordenadas, que aquí llamaríamos X en un sistema de coordenadas, y aquí lo llamamos R como número real. Y además situamos los números reales en la parte derecha del eje de abscisas. Los números reales negativos los situaríamos a la izquierda en el eje de los números reales. Asimismo, los números imaginarios positivos los situaríamos en la parte superior del eje Y, que aquí llamamos, bueno, Y, no, pero aquí llamamos Y latina, pero bueno. Y los números imaginarios negativos los situaríamos en la parte de abajo del eje Y. Y esto de momento es una primera visión del mundo este que vamos a tratar ahora, que es el mundo de los números complejos.